Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, pecados de suma gravedad. El término pecado asusta. Por lo general, la gente piensa que al usar ese término es un ataque que proviene de esferas y círculos recalcitrantes religiosos que atacan al ser humano con una despiadada actitud propia de un inquisidor. Pero lo cierto es que el pecado es como realidad, amigos, y como concepto, algo que está en la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin. Así es que no debemos nosotros ni de extrañarnos y mucho menos de escandalizarnos cuando se nos presenta el concepto del pecado, la realidad del pecado, y cuando se nos confronta con él. Y este tema de hoy precisamente va en esa línea. Pecados de suma gravedad que vale la pena considerar porque son una grave afrenta a Dios, pecados que Dios censura en su palabra. Se lee en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, lo siguiente. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó. Y porque consultó a la espiritista preguntándole, y no consultó al Señor, por esta causa le mató, y traspasó el reino a David, hijo de Jesé. ¿Qué les puedo decir? Es brutal esto en la mente racional, la mente cuestionadora, pero es una imagen de Dios que no nos agrada, que nos amedrenta. Pero amigos, el Dios de la Biblia no es un viejecillo de blanca barba que está ya como que nada le molesta, nada le estorba a causa de su vejez. El Dios de la Biblia no envejece, amigos. El Dios de la Biblia es un Dios que, así como hay cosas que alegran su corazón, hay cosas que también le molestan y hay cosas que Dios abomina. Aquí encontramos en el contexto histórico a uno de los reyes más decepcionantes de Israel. Un hombre inseguro que luchaba con muchos complejos internos y muchas dificultades a nivel alma, a nivel psicológico. Un hombre que incluso desarrolló ciertas, yo digo, enfermedades mentales que hoy perfectamente serían diagnosticadas como la esquizofrenia. El caso es que este rey, que fue ungido como el primer rey sobre Israel, desde el inicio sus actuaciones fueron totalmente distantes de lo que se podía esperar, y uno de los primeros decepcionados es el profeta Samuel, que es prácticamente quien lo va dirigiendo paso a paso. Entonces termina siendo quitado por Dios de su reinado. Eso no le llevó en ningún momento a una actitud de arrepentimiento, al contrario, siguió con una conducta torcida, murió en batalla, prácticamente se puede decir que se suicidó en medio de la batalla, y bueno, es triste la historia del rey Saúl, y mire cómo se está resumiendo esto. Vuelvo a leer el texto. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, porque consultó a la espiritista preguntándole y no consultó al Señor,
Por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Jesé. Aquí, amigos, hay 4 pecados de suma gravedad que vale la pena observarlos detenidamente. ¿Para qué? ¿Para juzgar a Saúl en nuestros criterios y opiniones? No, para tener nosotros el cuidado de no caer en los mismos extremos. ¿Cuáles son esos pecados de suma gravedad? El primero de ellos, rebeldía. La rebeldía, que es básicamente prevaricar contra Dios. La rebeldía, amigos, es una condición que muchas veces nosotros la enmascaramos y usando conceptos tales como, bueno, es que yo soy una persona con carácter. A mí no me gusta que nadie me diga qué es lo que voy a hacer con mi vida, con mis cosas, con mi tiempo. No voy a dejar que nadie decida por mí. Suena bien y pareciera ser esto una evidencia de carácter en la persona, pero no es así. Puede ser más bien un síntoma de rebeldía. La rebeldía, el mismo profeta Samuel, exhortando a Saúl, la caracterizó y la ubicó en el mismo plano de la hechicería y de la idolatría, que son pecados graves en el Antiguo Testamento y siempre lo serán. En el mismo nivel de la hechicería y de la idolatría está la rebeldía. Y es que eso hace sentido, amigos, porque ¿cuál es el pecado de Satanás, que pasó de ser un ángel de luz a un ser mezquino y repugnante, expulsado de los lugares celestiales? Bueno, la rebeldía. Si hay algo que encarna a Satanás y si hay algo que conecta a los humanos con Satanás, es la rebeldía en nosotros los humanos. La rebeldía no tiene justificación y es algo que debe ser denunciado en nuestras vidas, y cada vez que nos descubramos actuando en rebeldía contra Dios, debemos proceder al arrepentimiento. Quizás en distintos ámbitos o momentos de la vida, quizá podamos rebelarnos en distintas situaciones, pero me refiero a la rebeldía contra Dios específicamente. No hablo de otro tipo de rebeldías que quizá pudieran tener otro enfoque, por ejemplo, una rebeldía socialmente hablando, políticamente hablando. Pero no me refiero a ese contexto. Saquemos ese contexto de nuestros argumentos. Hablo de la rebeldía con Dios, prevaricar contra Dios, ir en contra de lo que Dios dice y quiere para nosotros. Ese es un pecado de suma gravedad. Otro pecado de suma gravedad que está plasmado en el texto bíblico leído es ir contra la palabra de Dios. Yo siento que en esta época que nos toca vivir, amigos, la palabra de Dios se busca como quien busca un dulce, como quien busca una comida favorita especial, que quiero decir que la mayoría de nosotros los creyentes nos inclinamos más a buscar el tema de una buena palabra profética o de una buena promesa para nuestras vidas. Y no es que esté mal, porque eso está considerado. Nosotros vivimos de preciosas promesas que en Cristo son sí y son amén. Yo creo esto absolutamente, completamente lo creo. Sin embargo, no debe una cosa eclipsar la otra. ¿A qué me refiero? Que el hecho de que hay preciosas promesas que recibir y heredar, que llevarse a cabo en nuestras vidas, también hay mandamientos. También a la Biblia se le llama la ley de Dios. La Biblia es algo más que solo un libro de promesas, es un libro legislativo donde Dios nos dice cuáles son las normas de la vida humana, qué es lo que hay que respetar, qué es lo que hay que ver con solemnidad, contra qué no podemos atentar. Entonces, me parece que debiéramos tenerle un poco de más respeto y más solemnidad a nuestra comunión con la Biblia.
y no solo estar revolviendo sus páginas buscando promesas de todo tipo para alegrar nuestras vidas. Insisto, Dios quiere bendecirnos y tiene preciosas promesas ahí dispuestas para nosotros, pero no significa que podemos nosotros ir en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del escrito está de Dios, que también nos dice cómo debe ser nuestra vida, cómo deben ser nuestras elecciones de vida, cómo criar hijos, cómo honrar un matrimonio, cómo actuar en el término de iglesia, de vida cristiana, como ciudadanos también, etcétera. Entonces, otro pecado de suma gravedad es ir en contra de la palabra de Dios. Tercer pecado de suma gravedad, consultar espiritistas, que eso solo es representativo de todo lo que tiene que ver con la comunión con el mundo del ocultismo. No solo el espiritismo, está la brujería, la hechicería, el chamanismo, el curanderismo, en fin. Saúl en su desespero, porque una persona que se aleja de Dios, por supuesto que todo le tiene que salir mal, en su desespero, al no tener respuesta de Dios, palabra de Dios, dirección de Dios, mandó a buscar un espiritista que le trajera de vuelta al profeta Samuel para que él le diera alguna clase de consejo. Y es una de las escrituras más controvertidas teológicamente hablando, pero ahí está en la palabra. Ninguna forma de consulta con lo oculto es permitido para nosotros, no para nosotros los cristianos, para nosotros los humanos. Eso es algo que es un atentado, es provocar un altercado con Dios. No podemos actuar de esa manera, no podemos hacer eso. Altercar con Dios, consultando los astros, consultando a un chamán o buscando un hechicero, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso. Entonces se torna en una gran ofensa a Dios. En nuestra cultura latinoamericana hay esa mixtura de creencias y de prácticas, y no son pocos los cristianos que antes de tener su encuentro personal con Jesucristo participaron en alguna clase de experiencia a ese nivel. Siempre yo les digo lo mismo, habrá que arrepentirse. Habrá que hacer una oración de arrepentimiento por eso, porque cualquier forma de práctica de ocultismo no solamente afecta a la persona que tuvo esa experiencia o práctica, sino que afecta a sus generaciones también. Es decir, sus hijos, sus nietos, etc. Y es entonces otra forma de pecado de suma gravedad delante de Dios, consultar espiritistas. Y una cuarta forma de pecado grave, según el texto bíblico que leímos, es no consultar a Dios. Saúl prefirió consultar a una mujer espiritista que consultar a Dios. Y eso solo fue una cosa más de un hombre que no tuvo esa actitud dependiente de Dios. Es que Saúl era un hombre egocéntrico, narcisista. Entonces, un hombre que estaba puesto en el centro de todo. Lo importante era qué le alegraba a él, qué le halagaba o qué le afectaba o le entristecía o le negaba algo en esa autoestima enferma que él tenía. Entonces, amigos, son nuestros dolores, óigase bien, son nuestros dolores que nos pueden acercar a Dios, y son nuestros dolores los que nos pueden hacer alejarnos de Dios. Yo he visto gentes que al experimentar fracasos, pérdidas, derrotas, tragedias, enfermedades, etc., he visto a mucha gente acercarse a Dios y buscar el evangelio. Pero he visto gente alejarse de Dios y abandonar el evangelio por las mismas razones. Entonces, amigos, lo importante es que nosotros decidamos que no importa cómo nuestra vida va a estar, nosotros vamos a seguir a Dios de todo corazón y vamos a depender de Él. Es mejor morir en el propósito de Dios
y ver nuestra vida destruida en el propósito de Dios, que fuera de Dios terminar en una destrucción que puede ser destrucción eterna incluso. No consultar a Dios parece una cosa nada y es un pecado grave también. Volvamos a considerar la escritura que hemos tomado en este tema, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó. Y porque consultó a la espiritista preguntándole y no consultó al Señor. Escuchen esto, por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Jesé. Son 4 pecados de suma gravedad de los cuales nos habla el texto y que debemos nosotros de alejar de nuestras vidas. 1, el pecado de rebeldía, que es prevaricar contra Dios. Número 2 es ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios está para ser honrada, para ser guardada, para ser obedecida. Número 3, el consultar espiritistas o cualquier forma de contacto y de comunión con el mundo del ocultismo. Y número 4, un pecado de suma gravedad también es no consultar a Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Pecados de suma gravedad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.